El proyecto monárquico de San Martín y su compatriota Bernardo de Monteagudo fracasó. Ningún príncipe europeo llegó a venir al Perú. Hasta aquí la historia verdadera. Ahora empecemos con el contrafáctico. Si se hubiese implantado el proyecto monárquico de San Martín en el Perú, ¿qué habría pasado? Entonces, para los intelectuales, políticos, militares, sacerdotes de 1821, en realidad habían hombres públicos de 1821, habían dos alternativas. O tú optabas por la monarquía, digamos que era el gobierno tradicional, basado en una lógica natural, el padre, digamos, como jefe de un cuerpo de república, y la república. Pero no se puede entender la república como la entendemos hoy. El modelo de república que ellos tenían eran las ciudades-estado clásicas, es decir, Grecia, Roma, y las ciudades-estado italianas medievales. Y la excepción a eso, que estaba creciendo, que ya tenía, digamos, varias décadas funcionando, que era Estados Unidos, porque el experimento de la República Francesa había sido, digamos, corto por el surgimiento de Napoleón. Según el análisis contrafáctico de Noboa, luego de la Guerra de la Independencia, el presidente del Perú en 1828, José de la Mar, decidió retomar la búsqueda de un príncipe europeo para establecer en nuestro país la monarquía constitucional. Es decir, retoma la idea planteada por San Martín en 1821. En ese año, Leopoldo de Sajonia-Coburgo todavía estaba disponible, pues no había asumido el trono de Bélgica, como en realidad hizo en 1831. La idea de la Mar sería tener un gobierno centralizado y fuerte, apoyado por Gran Bretaña y su poderosa flota. De esa manera, se frenaría el anarquismo que provocaba el accionar de los caudillos y se haría frente a la inminente guerra contra la Gran Colombia. Es muy difícil imaginarse un Perú sin Junín y sin Ayacucho. Entonces, y es muy difícil imaginarse a un soberano europeo haciéndole frente a Bolívar. Entonces yo ubico el contrafáctico después de San Martín y después de Bolívar, precisamente cuando se va Bolívar. Bolívar se va del Perú en diciembre del 26, hay un pequeño interregno, se convocan elecciones y sale presidente La Mar. Entonces, La Mar, como tú sabes, es un presidente, digamos, muy institucional, que no le gusta el poder y que además tiene que enfrentar no solamente la guerra con la Gran Colombia, sino a quien fue quizás el factor distorsionador más importante de las primeras décadas del Perú independiente, que es Gamarra. Y la salida a esto es retomar el proyecto de San Martín. Y además La Mar había sido jefe de Estado Mayor en Ayacucho, entonces era una persona con vínculos, digamos, con el proyecto libertador. Según
el ensayo de Noboa, luego de una negociación con Inglaterra, se trae al Perú a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha y es coronado en la Plaza del Regocijo del Cusco el 6 de agosto de 1829, en el 5º aniversario de la Batalla de Junín. Según el contrafáctico de Noboa, la monarquía peruana, a semejanza de la del Brasil, le daría al país estabilidad política y consolidaría sus instituciones intermedias. Es más, Leopoldo se casaría con la hija del segundo matrimonio del emperador Pedro I de Brasil, Amalia de Braganza, uniendo así el imperio peruano y el imperio brasileño. Para este ensayo se anula la amenaza desestabilizadora del caudillo Agustín Gamarra, al morir este en la campaña contra Bolivia en 1828. No hubiesen habido caudillos, porque los caudillos fueron una especie de reyesuelos que quisieron hacerse con el poder. Hubiésemos quizás tenido una historia mucho más estable, pero al mismo tiempo quizás menos interesante, ¿no? La historia brasilera es una historia, claro, desde el año 10 hasta el 89, una historia muy estable, donde tienes a 2 emperadores solamente, Pedro I y Pedro II. Claro, tienes la guerra con el Paraguay, rebeliones en los sertones, etcétera, pero en general fue una historia, bastante estable y que permitió una consolidación territorial, permitió la creación de instituciones intermedias. Asimismo, la presencia de Leopoldo generaría el respaldo de Gran Bretaña, traducido en una base naval en el Callao. La presencia militar de la potencia europea hubiese disuadido cualquier intento de guerra civil o agresión extranjera. Entonces, al mover el punto de referencia de Inglaterra en el Pacífico, de Chile al Perú, ya te garantizaba, por lo menos en las siguientes décadas, una presencia más sólida de Inglaterra en el Perú y un aliado que hubiese sido un factor, por lo menos estabilizador en relación a las guerras civiles, que quizás una monarquía constitucional hubiese podido, de alguna manera crear el clima institucional para, poderlas haber generado, ¿no? Para otros investigadores, si el Perú hubiera tenido una monarquía constitucional, esta no hubiese sido como la monarquía brasileña, que fue relativamente ordenada y duradera. El caso peruano habría sido semejante a la breve y convulsionada experiencia monárquica mexicana. En México se instauró en 1821 un imperio bajo el mandato del general Agustín Iturbide, quien se hizo llamar Agustín I. Ante una sublevación de republicanos, Agustín tuvo que abdicar y emigrar a Europa. Cuando intentó volver y recuperar la corona, Iturbide fue capturado y fusilado en 1824. De haber venido al Perú Leopoldo I, ¿pudo tal vez haber corrido el mismo destino fatal que Agustín I? En México también impusieron una monarquía, un imperio. Agustín I duró 3 años, acabó fusilado. En cambio, en Brasil duraron un montón de años, hasta los años 1880, finales de los 80,
y yo creo que el caso peruano hubiera estado más cerca de México que del Brasil, más cerca de ser fusilado en cualquier guerra civil, o deportado cuando menos, ¿no? Hasta aquí este primer programa sobre la historia contrafáctica o contrahistoria en el Perú. La próxima semana veremos qué hubiera pasado si el APRA llegaba a gobernar en 1962, o si Mario Vargas Llosa derrotaba a Fujimori en las elecciones de 1990, o si los Vladivideos no hubieran salido a la luz en el año 2000. ¿Cómo sería el Perú actual si esto hubiese ocurrido de esa forma? ¿Quieren saberlo? Yo también. Nos vemos.